la gente está envejeciendo de una manera terrible. Las caídas, la sarcopenia. La verdad es que hoy tenemos una epidemia de sarcopenia, ¿no? Gente que está perdiendo pérdida de músculo y pérdida de hueso. Gente que ya no puede subir las escaleras, que ha perdido su fuerza muscular, que ya no come tanta proteína, o sea, que no se movió nunca en su vida. Claro. Y que estamos viendo esta tercera edad con bastón, con silla de ruedas. Una de las cosas bien importantes es mantener tu sistema miofacial en buen estado, ¿no? Y esto lo haces con ejercicios biométricos, que estos son ejercicios explosivos, ejercicios que son de rápidos movimientos y amplios movimientos. Esto nos da la flexibilidad a la extensión, pero también a la contracción. Y esto lo podemos hacer, estirarnos constantemente, pero no el estiramiento pasivo, sino que sean activos. Puede ser saltar la cuerda, puede ser la natación, todo lo que amplía los rangos de movilidad. El dolor no es normal. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos. Bienvenidos a un episodio más de las 3 R's. Podemos reparar, renovar, regenerar nuestro cuerpo y nuestra mente. Sí, sobre todo con una especialista, maravillosa mujer que me ha cambiado mi vida, que se ha vuelto mi amiga, mi fisioterapeuta, una maestra, sí, en todo lo que es rehabilitación física, liderazgo y salud preventiva, que tiene una especialidad no solo en reeducación postural, pero también ha trabajado por muchísimos años, más de 28 años, con entrenamiento y deportistas, ¿no?, de alto rendimiento, siempre que han competido no solo a nivel mundial, sino practicando el deporte con una atención individualizada, reparando el cuerpo, renovando desde adentro hacia afuera, porque no solo es con sus manos que tiene de oro, que es una magia, sino con su corazón. Es una mujer que ha atravesado momentos difíciles en su vida, con una batalla con una enfermedad autoinmune, y ha logrado no solo seguir en su camino de la salud, ayudando a millones de personas, sino sanando su propio camino, que nos viene a platicar hoy, con un tratamiento adecuado, personalizado, especializado, y con una maravillosa perrita mía, que es su compañera de vida. Bienvenida, mi querida amiga fisioterapeuta Celia Fermón. Gracias, mil gracias, Natalie, por tenerme aquí, por tenerme con tu precioso auditorio. Y pues sí ha sido un camino. Nos conocimos hace poco, pero en verdad la conexión ha sido como increíble, ¿no? Pues yo sufrí de dolor 1 año, 6 meses, tuve una cirugía, lo he platicado poco, no lo he abierto. Tuve una cirugía donde me quitaron 2 discos y me hicieron una fusión, y pues mantener, ¿no?, de alguna forma esa cuellera dura me causó mucho dolor, inmovilización, y llegué contigo. Tú has trabajado en la fascia. Me gustaría que platiques qué es la fascia, cómo trabajas con la gente y por qué me viste tan mal. Pues sí, mira, principalmente la fascia es un tejido que nos cubre todo el cuerpo. Muchas veces creen que nada más es la parte externa del músculo, pero en realidad se mezcla y se entremezcla con todas las fibras musculares, todos nuestros órganos, y esto hace que todo esté interconectado. Y para que el auditorio entienda bien lo que es la fascia, cuando tienes un pedazo de pollo, este pellejito que ves pegado pues al pollo, o inclusive en la carne, a veces vemos esta fibra tornasolada, y dependiendo de la calidad del tejido y de la carne, pues obviamente es más dura o más blanda. También lo podemos notar en la fruta. Por ejemplo, si partes una naranja o partes una mandarina, ves que a veces entre los microgajos se empieza como a entremeter. Pues eso pasa en la fascia del cuerpo, ¿no? Y es muy importante, tenemos fascias más rígidas que nos dan la estabilidad, que es como la fascia lata, la fascia plantar, la fascia lumbar y la fascia cervical, que lo que buscan es darnos una estabilidad en toda la postura, que hoy está tan de moda rehabilitar. Pues tú trabajas con cadáveres también vivos, ¿no? En Colorado. Pues sí, me tocó afortunadamente una experiencia con Tom Meyers, que es un agente de mucho estudio en el área de las fascias, en un laboratorio de cadáveres frescos, que es gente que dona su vida cuando fallecen, la donan a la ciencia, y se tratan con mucho respeto, ¿sabes? Porque desde que llegan se les pone un nombre, no un número, pero tienes la gran oportunidad de tocar en un cadáver fresco exactamente lo que son las fascias, ver cómo jala en un lado, cómo jala en el otro.
cada cadáver es diferente y la verdad es que es una experiencia única y maravillosa. Celia, tú vienes a este mundo a ayudar a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu misión? Pues bueno, de alguna manera es cambiar la vida de la gente, hacer entender a la gente que tenemos una salud única y que hay que cuidarla. Y a través del movimiento, hoy ves mucha gente que ha perdido movilidad por las redes sociales, por las malas posturas. ¿Qué es lo que más enfrentas hoy en tu consulta? Pues mira, Mr. Google, el doctor Google, como le llamo yo, que de alguna manera a veces nos da información errónea. Muchas veces vemos ejercicios en las redes sociales que no es que necesariamente estén mal, pero tu cuerpo no está preparado para eso. No tiene los nutrientes adecuados. En el caso de las fascias es súper importante tener una buena nutrición de verduras. Nos da micronutrientes, nos da una buena cantidad de fibra, tener colágeno, proteínas, que tú mejor que yo lo sabes y todos estos nutrientes como el zinc, la vitamina C, pero tiene que ir de la mano con un estudio personalizado como el que tú haces de epigenética y poder saber qué necesitas. Ahora, tú atravesaste un proceso. ¿Cuándo empezó esta batalla? Pues mira, en el 2011 yo empezaba a sentir como una lateralización en el cuerpo y sentía como un burbujeo en mi cabeza. Vi a varios médicos, me decían que era estrés, inclusive vi a un psiquiatra amigo mío y le dije, dime si es estrés, ¿no? Dijo, no, algo tienes, pero no es estrés. Y de ahí dije, bueno, ya, si me dicen que es estrés, no voy a hacer caso, voy a seguir con mi trabajo, siempre he sido un poco workahólica, como tú sabes, y un día convulsioné en mi consultorio. Afortunadamente estaba mi papá, que es médico, y pues él pudo atenderme, me llevaron al hospital y el doctor Paul Skurovich me recibió, que es un gran neurólogo y además especialista en epilepsia. Yo ya no podía mover la mitad derecha de mi cuerpo, mi hijo se iba a la universidad en un año, entonces se mezclaron muchas cosas en mi vida que también era fácil decir, va a ser el nido vacío, ¿no? Claro. Pero no, no fue así. Se dieron cuenta que, bueno, había un tema neurológico real y mi papá le comentó al doctor, lleva sintiendo un burbujeo en la cabeza 6 meses. Dijo, bueno, lo que tiene es una encefalitis. Y me dijo, sí, es una enfermedad autoinmune que ataca el cerebro, pero puedes tener un cáncer oculto. Y entonces ya mi vida se transformó totalmente, ¿no? Y dije, bueno, mi hijo se va, ¿qué hago? ¿Qué pasa, no? Regresé, me hicieron PET, afortunadamente en ese momento no hubo un cáncer. Llegué con el endocrinólogo y me dijo, es que puede tardar 5 años en que tu cerebro reaccione, pero no sabemos dónde está el cáncer, ¿no? Entonces mi vida se volvió así como, pues totalmente un caos. Y ya de ahí, pues lo que hicimos fue estar monitoreando, estar checando. De repente un día sentí totalmente algo que no podía tragar, fue algo muy rápido y el endocrinólogo dijo, no me gusta, hay que sacarlo. Entonces, en ese momento estaba yo en Colorado con mi hijo, que estudiaba ahí en la universidad, y ya de ahí la perrita que tenía me empezó a chupar la garganta. Yo dije, qué raro, ¿no? Cuando veníamos en el avión, le comenté yo a mi hijo, le dije, esto va a ser maligno. Y me dijo, no, ma, tienes que ser positiva, vamos a poder, esto no te preocupes. Me operaron, en vez de ser una operación de 2 horas, fue una operación de 7 horas. Y ya de ahí, cuando llegué con el endocrinólogo, le dije, no me vas a creer, o dime que estoy loca. Pero me pasó esto con la perrita de mi hijo. Me dijo, no, están haciendo estudios en Estados Unidos con perros de detección temprana, para convulsiones, para cáncer. Dijo, empieza a buscar. Y empecé a buscar, pero yo quería un perro chico, hipoalergénico por lo mismo, y me dijeron que un perro adecuado para mí, como un perro de olfato, podía ser un Yorkie, pero que tenía que ser un Yorkie original. Entonces busca el Yorkie, ¿no? Y finalmente la encontré. Tuvimos que hacer varios entrenamientos porque uno era del cáncer, otro eran las disautonomías, que es otro tema que te da, y otro eran las convulsiones. Lo logramos y a raíz de ahí es mi compañera de vida. ¿Cómo se entrena un perro? Pues mucho por los compuestos volátiles, puede ser de tu sangre, puede ser lo que es el aliento. De hecho, gran parte, sobre todo para el cáncer, lo que haces es te pones un cubrebocas antes de que se pusieran de moda con la pandemia, 15 minutos y los congela antes de que pongan un tratamiento. Y entonces tienes ahí ya el juego de qué tiene que encontrar el perro. Y lo haces mucho con refuerzo positivo. Entonces el perro lo encuentra y le das un refuerzo positivo, que es un premio o un cariño. Y ya una vez que lo tienes, te vas a otra área que eran las convulsiones. Cuando es del área de las convulsiones, es mucho por el sudor, igual que la disautonomía. Entonces, igual, funciona igual, se llaman pseudos, que son pues las muestras. Y hasta hoy en día tengo en un congelador muestras para seguirle entrenando, a pesar de que ya tiene más años, ¿no? Y pues así, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lo hacíamos en Estados Unidos porque no hay aquí
en realidad algo así. Era la chiquitita con pastores alemanes y con, ya sabes, con labradores, pero en realidad demostró un gran olfato también innato. Es una gran perrita, pero como es un Yorkie original, pues aprendí que eran perros que detectaban el metano en las minas en Inglaterra para salvar a los mineros o ayudaban en la cacería o a detectar los ratones en los barcos, ¿no? Y realmente ha sido una perrita maravillosa, Entonces, Mía, esta Yorkie es tu compañera de vida. mi compañera de vida. Entonces, ¿cómo es la rutina? Pues mira, en la mañana ella misma se sube como en su transportadora, nos vamos al consultorio, llegamos, le doy de comer, se queda sentadita como tú la has visto en el consultorio, cada 40 minutos va a donde yo estoy, me huele, regresa. Si hay algo que ella nota, rasca en la puerta donde estoy. Si no hay alguien, puede tocar una alarma. Y si está mi secretaria o está el muchacho que me ayuda, pues les va y les avisa, ¿no? Ha tenido gran acierto. Me encontró varios cánceres que se han tenido que eliminar en forma temprana. Inclusive uno de ellos, el cirujano, dijo, están locos, yo no voy a operar por un perro, ¿no? Y el endocrinólogo y yo le decíamos, por favor, sácalo. Esperó a que saliera un puntito en el gamagrama y decidió sacarlo. Y una vez que lo sacó, hasta apostaron en el quirófano con el anestesiólogo y dijo, a ver quién gana, ¿no? Dijo, te ganó la perrita, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ella me revisa todos los días y como conoce muy bien el olor al cáncer, detectó un melanoma in situ en mi papá y le salvó la vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, estos maravillosos compañeros de vida van a ser hoy la medicina preventiva, la medicina. Pues en realidad sí, nada más hay que tener pues verdaderos asociaciones o grupos que lo puedan hacer porque cuesta mucho trabajo, dinero, esfuerzo y en realidad se necesita alguien comprometido, ¿no? Con el entrenamiento animal y sobre todo con ese amor infinito a estos seres que son increíbles. Pues hiciste una presentación con ella en el Hospital ABC. Pues en realidad fue en un salón, pero logré llevar a más de 50 médicos. Como mi papá es médico, como te decía, logré jalar a muchos médicos y inclusive el director médico en ese entonces me dijo, ¿cómo lograste traer a tantos médicos que a veces no llegan ni a las juntas, ¿no? Ujú. Y un poco en broma le dije con refuerzo positivo, ¿no? Porque les entregamos a su gran labor médica una mano con la pata de la perrita, ¿no? Que hicimos unas esculturas como gratitud a todo el trabajo que han hecho ellos. Pero mi meta principal era enseñarles lo que era la enfermedad, poner en el mapa la enfermedad que en ese momento se consideraba muy rara. Hoy hay muchísimos casos. Qué difícil es diagnosticar, ¿no? La encefalitis autoinmune. Pues mira, ya hoy hay muchísimo más información. En el momento que a mí me dio, se descubrió y se le puso nombre en el 2007. Okay. A mí me dio en el 2011, entonces no había en realidad mucha información, pero afortunadamente por el grupo de doctores que tengo, pues encontraron la forma de administrar el metabolismo, todo lo que estaba pasando en mi cuerpo en un buen equipo, que es lo que yo le recomendaría a la gente, tener un buen equipo médico. Hoy vemos estas mascotas que están acompañando a gente con depresión, ¿Sí? ¿no? Que están viajando con ellos, con convulsiones, epilepsia y ceguera, por ejemplo, ¿no? También. Vemos cada vez normalizamos esto. ¿Qué piensas de esto? Pues está muy bien. En realidad hay auditivos, hay para visión, hay, por ejemplo, como dices, para depresión, ya hay para Alzheimer un programa piloto en Dinamarca, gente que se les olvidan las llaves o que dejan el gas prendido y entonces avisan. Y todo esto te vuelve más independiente. Yo no podría manejar si no fuera por ella. Es verdad. Y Celia, hoy, siendo fisioterapeuta, ¿cómo vives tu enfermedad? Pues mira, yo creo que soy muy necia, soy muy terca y nunca me vencí. Un poco por el motor que es mi hijo, que yo decía, quiero verlo desarrollarse y crecer. Y en realidad después tuve otros dos brotes fuertes, necesitábamos un tratamiento inmunosupresor, pero con el cáncer ya no podía hacer uno y el otro no lo avalaba el seguro. Entonces fue todo un tema ahí administrativo hasta que finalmente logramos que lo avalara el seguro. Hoy ya vemos pocas gentes en el mundo con la autorización de ese tratamiento que es un biológico. Y también quiero decirles que un biológico no es una sentencia de muerte. Hay gente que lo considera como una quimioterapia y sí es, pero es una quimioterapia suave y sin los efectos secundarios que puede tener una quimio completa, ¿no?
el rastreo completo, mis estudios, que no fallo cada 3 meses, mis médicos, que eso yo le recomiendo a todo mundo, no dejen pasar estos momentos de los chequeos, ¿no? Porque entonces ahí la gente se descuida. Y el mío empezó por tiroides y normalmente te dicen, es que el cáncer de tiroides, si tuviera que escoger uno, escogería ese. Pues no, no le escojas, nadie quiere tener un cáncer, ¿no? Y después volví a tener en otro ganglio y se lo dije al radiólogo que me lo dijo, le dije, nunca digas eso, uno, porque te quita la oportunidad a tu duelo. Y la otra, porque el paciente se descuida y eso es lo que un paciente que ha tenido cáncer nunca debe de hacer, Claro, ¿no? minimizar un cáncer. Minimizar un cáncer. Y la otra, pues la nutrición adecuada, horas de sueño, hidratación, hacer algo que te gusta y sobre todo tener un medio precioso de gente que nos rodea y hoy estás tú entre ellos. Bueno, has ayudado a tanta gente y entre ellos a mi hija que tiene tortícolis congénita desde nacimiento, Alexandra, ¿no? Y que la verdad es que vivir con dolor es duro. Celia, yo aprendí a vivir con dolor y dejé de creer que iba a curarme, ¿no? Perdí la esperanza. El dolor no es normal y es otra cosa que quiero decirle a la gente, no es normal vivir con dolor. Hoy hay muchísimos recursos, tenemos a un gran enemigo que son las posturas estáticas en relación a lo que hablábamos al principio, que son las fascias, y con este tema de la pandemia, yo llegué a tener pacientes que se metían a hacer los Zooms adentro del closet. Entonces, dices, estas posturas, una mala postura independientemente de que vuelve las fascias fibrosas y rígidas, pues nos da mala respiración, nos da menos autoestima, nos da menos balance, nos da la probabilidad de caernos y sobre todo a partir de los 40 años. ¿Cuánta gente llega a tu consultorio que te dice, Natalie, no me puedo mover, me siento rígido, me bajo del coche y me siento como robot? Y esto es por el sistema miofacial. O sea, no es normal vivir con dolor y el movimiento. Háblame un poco del movimiento. Pues mira, el movimiento, sobre todo en la función de lo que son las fascias, como te decía, la nutrición adecuada, colágeno, si no lo puedes tomar en alimentos, tomar un suplemento que tú mejor que nadie lo maneja y también tomar una carga de proteína adecuada. Como decía, horas de sueño adecuada, hidratación adecuada, que en estos momentos con estos calores que estamos viviendo, no solamente es el agua, los electrolitos, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a la conexión muscular. Y yo he visto que la verdad es que hoy tenemos una epidemia de sarcopenia, ¿no? Gente que está perdiendo pérdida de músculo y pérdida de hueso. Sí. Gente que ya no puede subir las escaleras, que ha perdido su fuerza muscular, que ya no come tanta proteína, que no se movió nunca en su vida. Claro. Y que estamos viendo esta tercera edad con bastón, con silla de ruedas. Con ¿Cómo cariño. podemos ir en contra de esto para poder llegar bien a esta, como está tu papá, ¿no? Que es un gran ejemplo. Pues mira, una de las cosas bien importantes es mantener tu sistema miofacial en buen estado, ¿no? Y esto lo haces con ejercicios biométricos, ¿ok? Que estos son ejercicios explosivos, ejercicios que son de rápidos movimientos y amplios movimientos. Esto nos da la flexibilidad a la extensión, pero también a la contracción. Y esto lo podemos hacer, estirarnos constantemente, pero no el estiramiento pasivo, sino que sean activos. Puede ser saltar la cuerda, puede ser la natación, todo lo que amplía los rangos de movilidad, porque efectivamente la gente está envejeciendo de una manera terrible. Las caídas, la sarcopenia. Tú ves, por ejemplo, que la gente invierte en una cuenta bancaria, pero ¿cuándo inviertes en tu salud? O en fisioterapia, ¿no? Sí, claro. Ahora, así como hay un nutriólogo especializado, como te decía, con la epigenética, en saber exactamente qué necesitas, el fisioterapeuta hace eso, saber exactamente qué necesitas para pues poder tener tu cuerpo en buen estado, saber con densitometrías, con medición de masa muscular y muchas veces más bien lo ideal es tener comunicación con los nutriólogos y con el endocrinólogo, porque también el tema de la recuperación miofacial tiene que ver con las hormonas. Sí, claro. Es muy importante, vamos a hablar de eso. Entonces, hoy estamos viendo que si la mujer está perdiendo, igual el hombre, ¿no? Hormonas sexuales, ¿no? Tanto estrógeno, que se encarga de producción de colágeno, ¿no? Testosterona, que se encarga de la masa muscular. Por más que tú hagas ejercicio, no lo vas a construir. Ahí es donde tenemos que ver cómo está tu absorción de calcio, magnesio, ¿no? Tu hormona de crecimiento, tu tiroides, Claro. tu cortisol, y trabajar en un equipo multidisciplinario para que la fisioterapia actúe donde tiene que actuar. Totalmente. Y aparte, hacer entender a nuestros pacientes que si no hizo nada en 40 años, no va a mejorar en 3 meses, ¿no? Entonces, tener como toda esta conversación en forma personalizada con nuestros clientes
que tú lo haces, que yo lo hago y que sí, que es una diferencia a tener clínicas multitudinarias, clínicas de 20 gentes al mismo tiempo, ¿no? Para poder tener esta conexión donde a veces en la pura mirada te das cuenta de cómo está un paciente. Tú te bajaste mucho toda la parte del nervio vago. Me gustaría que platiquemos de esto. Pues el nervio vago, precisamente por eso se llama vago, ¿no? Porque va por todos lados y en tu caso, pues liberamos muchísimo todas las fascias, pues musculares y todos los músculos de tu cuello. También la parte posterior de una fascia que es más rígida, que es la parte cervical. Y bueno, movimientos que te extendían, que girabas, ¿no? Y también, pues trabajamos punción seca con. ¿Qué es la punción seca? Pues la punción seca se hace con agujas de acupuntura. Hay calidades, hay unas aprobadas por la FDA que pues tú lo viviste, casi no te molestan al entrar. Sí puede haber una contracción al entrar porque entramos a un punto gatillo que recordemos que tiene entrelazadas las fascias. Pero a la hora que tú entras, tú sientes la calidad de la fascia externa. Depende cómo entres, si hay resistencia, si no. Y hay otra maniobra que puedes hacer, girarla un poco, donde estás buscando generar una inflamación controlada para que tu mismo sistema de las fascias, del sistema linfático, actúen y puedan limpiar esas fascias. Como desbloquear. Como desbloquear, correcto. Sí, la verdad, Celia, ¿en qué estado me encontraste? Cuéntales. Pues en realidad bastante deteriorada, con bastante dolor y sobre todo harta, ¿no? Fastidiada como muchas veces llegan al consultorio y te dicen, de veras ya no puedo más, ya perdí las esperanzas, ya había todo mundo. Y yo desde que me dicen ya había todo mundo, les digo, a ver, siéntate y vamos a platicar, ¿no? ¿Cómo has estado? ¿A qué todo mundo has visto? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Y de ahí muchas veces tienes el diagnóstico, ver cómo te estás moviendo y desde ahí te das cuenta lo que vas a encontrar, pero eso te lo dan los años, ¿no? Claro, experiencia. Y luego al tocar al paciente, como yo le digo, son los años dedo, ¿no? Empiezas a tocar totalmente cómo están los tejidos, en qué forma, hacia dónde se inclina tu cuello, ¿no? Y ves todas esas partes que a veces tu cuello tiene que ver con una pisada, que me dice la gente, ¿cómo? ¿No? O con una cicatriz que hay que trabajar, porque se mete con este sistema también miofacial. Eso me gustó lo que dijiste de la pisada, ¿no? Que muchas veces no ves que hay una pierna más larga que otra, que necesita una plantilla, Así es. que está compensando. Sí, o a veces, por ejemplo, a mí en mi caso, yo sentía que una de las secuelas todavía era el balance del lado derecho. Y me hice un estudio de la marcha, donde ves con la computadora donde estás pisando, y en realidad no era de equilibrio ni de balance ni propiocepción, porque yo lo había trabajado, era porque no estaba apoyando los 4 dedos. Entonces, en el momento que me pongo la plantilla, pues recupero el equilibrio, ¿no? Y al recuperar el equilibrio baja la tensión de mis trapecios. Entonces, ves todas estas cosas que están interconectadas. A veces una cirugía del tobillo se mete con el hombro contrario, y te ven trabajando en el tobillo y dicen, pero lo que me duele es el hombro, ¿no? Pero cuando van sintiendo toda esta diferencia, pues se dan cuenta que estás en lo correcto. Estamos trabajando de forma integral. Totalmente. Toda esta gente que te escucha, Celia, que tiene alguna enfermedad, ¿cómo puedes mejorar tu calidad de vida y seguir con tus sueños, con tu pasión, a pesar de una enfermedad? Pues yo creo que lo primero es creerte, ¿no? Creerte valioso y creerte que puedes. Toda esta parte motivacional, rodeado de gente que te empuje, que no te drene. Tenemos muchas veces gente, inclusive en la familia, que es tóxica, que pues hoy en día se habla mucho de la toxicidad, pero no quiere decir que los saques de tu vida. Quiere decir que aprendas a manejarlos, a no escuchar ciertas cosas y creer en ti, creer que tú puedes, creer que vas a salir adelante y creer que esto es como un periodo, no es una sentencia. Entonces sí, lo primero es creer. Como te decía, no dejar los estudios médicos, no dejar un gran equipo médico, que de verdad yo tengo un equipo maravilloso y se los agradezco y se los agradeceré siempre. Y cuidar nutrición, cuidar horas de sueño, cuidar descanso, cuidar creatividad, o sea, lo que es descansos de, por ejemplo, salir, pasear, el oxígeno. A mí todavía hoy me pasa que con la contaminación me baja la saturación de oxígeno, me pongo mi oxígeno en la noche, pero no me siento discapacitada, nunca me sentí discapacitada, ¿no? ¿Te sientes protegida por Mía? Me siento protegida por Mía totalmente, me avisa muchas cosas, mis padres han sido maravillosos, mi hijo también, tengo un grupo de amigos encantadores que me apoyan en todo momento, trato de salir de la ciudad para respirar un mejor aire, sí la contaminación nos está pegando en muchos sentidos a nivel microcelular, ¿no?
Entonces, poner filtros, cuidar este tipo de cosas. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Pues bueno, agradeciendo, como siempre, la gratitud es mi palabra favorita a ti y bueno, a todos los que estamos en este camino de sanar y de luchar por la salud, ¿no? Y pues 2, invitar a todos los que sienten que no puedan a darse cuenta que podemos hacer un mundo mejor, que podemos luchar por muchas cosas que harían que esta sociedad que estamos viviendo hoy, tan alejada de la humanidad, tan alejada de la realidad como seres humanos, invitarlos a que de verdad volvamos a restaurar toda esta parte y juntemos todas estas energías por un mundo mejor. Esa sensibilidad que desarrollas cuando te sientes mal, ¿no? Claro, estás enfermo, cuando estás pasando por un momento difícil donde te pones en el lugar del otro, donde estás más empático y compasivo y no tener que esperar a eso. Además agradeces, ¿sabes? Porque agradeces quien estuvo, quien dejó de estar, quien llega y quien siempre estuvo, ¿no? Como que te das cuenta ahí qué tienes que dejar, porque en ese momento fue adecuado, pero ya no, ¿no? Entonces todo esto, a veces dices, esta enfermedad me sirvió para sacar cosas que no me ayudaban más, ¿no? Como una depuración energética. Como una depuración energética La total. bendición disfrazada. Exactamente, es la bendición disfrazada, así es. Qué gusto platicar contigo. Igualmente, Desde Natalie, aquí, como que sigas siempre. ayudando a tanta gente y cumpliendo todos tus sueños fáciles, desde el amor y desde la plenitud de tu vida, que eso viene. Igualmente Con esas manos. contigo y bueno, contigo también. Gracias. Gracias. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.